Hola, hoy es el quinto día en el cual nos encontramos celebrando estos 12 días de reflexión y consagración para este 2025. Gracias por acompañarme hasta el día de hoy. Seguimos en nuestro propósito de leer el libro de Daniel y como corresponde, hoy leemos el capítulo 5. La frase faltó el centavo para el peso, ¿qué le hace entender a usted? Es un dicho popular que, que nos recuerda que se hizo mucho pero faltó un poquito para completarlo todo. Traigo a colación este dicho por el texto que hoy nos corresponde leer. He titulado esta pequeña reflexión El peso de la consagración. Nabucodonosor ya no hace parte de la historia, sino su nieto Belsasar. Sí, así tal cual como le pusieron a Daniel, ¿se acuerda? Belsasar, de igual manera. Belsasar es ahora el rey y Daniel sigue con vida. Mire lo que pasó iniciando la historia. Versículo 1 del capítulo 5. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, en realidad su abuelo, había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Recordamos que en el capítulo 1 del libro de Daniel se hacía mención que Nabucodonosor había tomado las copas del templo de Jerusalén y las llevó al templo de sus dioses como un signo de supremacía o de superioridad por haber conquistado a los hebreos en ese tiempo. Pues bueno, Nabucodonosor solamente su profanación llegó en sacarlos del templo y llevarlo al templo de sus dioses. Belsasar, borracho, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, muy seguramente en algún momento los vio, le parecieron atractivos y los mandó a pedir. En medio de su borrachera, los utiliza, los profana. Y quiero que usted entienda que esos vasos eran de uso exclusivo para los sacerdotes en medio del templo del Señor. Cuando Saúl, siendo rey, hizo trabajo de profeta, le fue quitado el reino. Samuel lo exhortó, lo reargulló duramente, porque le dijo, a ti no te correspondía hacer eso. Podemos leer en la historia de Saúl y Samuel que Saúl tenía buenas intenciones, pero entre las buenas intenciones había desesperanza, había impaciencia y desobediencia. Tres cosas que no tienen justificación alguna delante de un Dios que todo lo da y que todo lo puede. Pues bueno, este hombre, sin conocer realmente lo que estaba haciendo, se metió con el Dios de Israel, con el Dios Altísimo, y que no era un Dios desconocido para Belsasar, no era un Dios del cual él no hubiese escuchado nunca. Más adelante en el texto vamos a darnos cuenta que Daniel le recrimina justamente esto. Le dice palabras más, palabras menos, ¿acaso usted ignoraba lo que le sucedió a su abuelo Nabucodonosor? Que se convirtió, que perdió la conciencia y se convirtió como si fuese un animal más del bosque. Y a pesar de que usted conoce la historia de su abuelo, usted no ha querido reconocer al Señor Todopoderoso. Bueno, dice así.
Efesios capítulo 5, quiero traerlo a colación, porque es que aquí tenemos un problema de un hombre que pierde la conciencia de su ser, de sus decisiones por el efecto del alcohol. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, dice lo siguiente y es una palabra para ti. Ten cuidado de tu manera de vivir. No vivas como necio, sino como sabio. Aprovecha al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entiende cuál es la voluntad del Señor. No te emborraches con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sé lleno del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos cuidado de nuestra manera de vivir, aprovechando al máximo cada oportunidad y cada tiempo que tenemos, porque los días son malos. Estos versículos que les acabo de leer de Efesios parecen ser una radiografía de lo que sucedió con Belsasar. No aprovechó bien los días, se dio al desenfreno por el mucho vino y no tenía cuidado de sus acciones ni de su manera de vivir. Tenemos que ser sabios en nuestro comportamiento, sabios en nuestras respuestas, sabios en nuestras actuaciones. Soy testigo de cuántos errores como personas cometemos por actuar en ira, por actuar en venganza, por actuar en necedad, por actuar en desconocimiento, en ignorancia, por actuar melancólicamente, por actuar de muchas maneras. Y hoy Dios nos dice, tengan cuidado de su manera de vivir porque los días no son buenos, no son buenos. Y volviendo a la historia de Daniel, en este caso de Belsasar, en el libro del profeta Daniel, en medio de la borrachera, en medio del desenfreno, porque dice que se deshicieron en adoración a los ídolos con los instrumentos del Señor, con lo que le pertenece al Señor. Y con esto quiero hacer un punto aparte de lo que venimos hablando, pero que es importante tenerlo en cuenta. Lo sagrado no se toca, lo que es de Dios no se toca. Y nosotros tenemos alrededor nuestro cosas que son sagradas y que le pertenecen exclusivamente al Señor. Hay personas que tocan la parte del dinero que le corresponde al Señor. El Señor dice, cada uno proponga en su corazón cuánto dar, no con tristeza, sino con alegría y generosamente. Y hay personas que tocan esa parte del dinero. Hay personas que tocan personas consagradas al Señor. Jesús mismo dijo, ay de aquellos que hacen caer a uno de mis pequeños. Es mejor que se ate una soga al cuello y que a esa soga le ponga una piedra de molino y se arroje al mar. Las personas son santas para el Señor. Los niños son santos para el Señor, son apartados para el Señor. Hay de aquellos que toque a uno de mis pequeños y tú eres uno de los pequeños del Señor. Hay cosas que son sagradas y que no se deben tocar. De pronto hoy el Señor te habla a ti en otros aspectos en dirección a esto. Y dice la Escritura, continuando con la historia de Belsasar, que en ese momento, cuando ellos estaban en ese desenfreno idolátrico, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto y las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse.
Los demás versículos nos hablan de todo el asunto de los nervios de Belsasar y cómo él llama a los sabios para que le interpreten qué significa el mensaje escrito en la pared. Pero ninguno puede, se repite la historia y se contactan con Daniel. Es Daniel quien viene y sabe lo que significa lo que está escrito en la pared. Bueno, Belsasar se encuentra con su tocayo, llamémoslo así, con su tocayo Belsasar, que es Daniel, y le dice, si tú me interpretas qué es lo que está allí escrito en la pared, te voy a dar una cadena de oro, te voy a vestir como con un vestido púrpura y te nombraré el tercer gobernante del reino. Quiero leer desde el versículo 17. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mataba. A quien él quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía, y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Sin embargo, este versículo es clave. A pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Vemos en esta parte que conocer la historia de los antepasados funciona y es necesario para tomar decisiones en el presente. No nos tiene que pasar a nosotros para aprender la enseñanza. Y esta es la exhortación que le da el profeta al rey Belsasar. Usted no ignora lo que le pasó a su abuelo. Usted no ignora lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Por qué entonces usted no ha reconocido al Señor? La palabra nos indica que lo que está escrito del pueblo de Israel fue escrito para ejemplo y lección de nosotros, para que no repitamos los mismos errores y que las vivencias de ellos puedan ayudarnos a nosotros a progresar en nuestro camino de consagración. Cuando tú conoces la palabra del Señor, estás conociendo la historia de los antepasados y lo importante es que en tu corazón quede la lección que ellos debían aprender. Dios quiere que tú aprendas la lección por medio de la escritura. Eso lo veíamos ayer. Pero hay corazones que se niegan a esa posibilidad, como el de Belsasar. Pero ya vamos llegando al éxtasis, al clímax, al punto principal de la reflexión de hoy. Por el contrario, dice el versículo 23, Daniel hablándole a Belsasar, se ha opuesto al Dios del cielo mandando traer de su templo las copas, para que beban en ellas usted y sus nobles. Miren que Dios lo ve como una afrenta. Esto que cuando se toca lo sagrado, Dios lo ve como una afrenta. Para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. Esto lo encontramos también en el Salmo 135, versículo 15 al 18, que ya había mencionado en unos capítulos anteriores, que somos semejantes a lo que adoramos. Y recordemos que los dioses creados por manos de hombres tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan y no entienden realmente. Salmo 135.
En cambio, sigo leyendo, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado esta mano a escribir y ahora sí descubramos cuál es el mensaje misterioso. Lo que aparece allí es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Daniel, entonces, a continuación, nos explica qué significa esto. Mene, el primer Mene, significa Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Y yo quiero que usted entienda que este Mene también nos corresponde a nosotros. Dios cuenta los días de nuestras vidas y les pone un límite. Dice, Daniel, en este mundo vas a estar hasta los 80 años, hasta los 90 años. Yo le pido a Dios una larga vida para disfrutar a mi esposa, para disfrutar a mis hijos, más que todo, para disfrutar el ministerio, seguirle sirviendo al Señor hasta donde Él me lo permita. Pero todos tenemos un día en el cual nos vamos a despedir de este mundo. En todas las inscripciones de los cementerios está la fecha en que nació y la fecha en que murió. Y todos vamos a pasar por esa parte de la vida que es la muerte momentánea para los que estamos en Cristo Jesús. Y todos debemos entender que debemos estar a cuentas cortas con el Señor. El segundo Mene dice que Dios discúlpenme, eso significa Mene, perdón, eso significa Mene. Dios ha contado los días y le ha puesto un límite a esos días. Mene, Mene. Corrijo. Tekel significa, versículo 27, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Y aquí yo voy a hacer una pausa de silencio. No muy larga porque se me va el tiempo. Pero dice acá, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Todos pasaremos por la balanza de Dios. Todos. Dice 1 Corintios capítulo 3, que nuestras obras van a pasar como por el fuego. Y entendemos que el fuego es la mirada de Dios. Pero si nuestras obras fueron hechas con materiales como madera, heno o hojarasca, pues vamos a sufrir pérdida. ¿Por qué? Porque el fuego consume estos materiales. Pero si nuestras obras, nuestra vida fue construida con materiales más imponentes e importantes como el oro, como las piedras preciosas, como los metales preciosos, pues en vez de sufrir pérdida, vamos a tener una ganancia porque estos metales al pasar por el fuego, en vez de quemarse, se purifican. Si hoy Dios pusiese tu vida en balanza, te dice, ven, voy a examinarte. Deberías a estas alturas, Pablo dijo, a estas alturas ustedes deberían ser maestros, pero siguen siendo unos niños. Ya deberían estar comiendo alimento sólido, pero todavía toca darles leche espiritual. Es decir, la iglesia a la cual escribe Pablo, bueno, en este caso creo que es el escritor a los hebreos quien da esta instrucción y no sabemos quién escribió Hebreos, dice que ha pasado un tiempo y que en ese tiempo se espera que haya un crecimiento y una madurez, que haya un peso, que haya una estatura. Y cuando cuando el autor a los hebreos los examina, se dan cuenta que ya deberían ser maestros, pero sí, todavía siguen siendo niños espirituales. Entonces, si Dios nos llama hoy a la balanza y nos dice, has pasado por esto, te he dado esto, te he quitado lo otro,
has vivido esto, te he enseñado aquello, hoy deberías pesar tanto. ¿Qué nos diría el Señor? Belsasar fue puesto en balanza y fue hallado falto, no pesó lo que debería pesar. Pues claro, porque Dios espera de un rey todo lo contrario a lo que hizo Belsasar. El rey no tiene que ser dado al mucho vino, el rey tiene que ser compasivo, el rey tiene que ser protector de su pueblo. Belsasar estaba de juerga en juerga, de fiesta en fiesta. Y nosotros debemos entender que aunque somos salvos por fe y por gracia, y no es por obras para que nadie se gloríe. Y es más, en 1 Corintios capítulo 3 dice que aunque sufriremos pérdida, seremos salvos. Lo dice claramente. Pero si somos salvos por fe, recordemos que una fe sin obras es muerta. El Señor busca que los que le aman le obedezcan. Y la obediencia es justamente lo que te va a dar peso cuando te toque subir a la balanza. Y la obediencia es la acción inmediata de tu consagración. Entonces, cuando el Señor nos ponga en balanza, va a poner en balanza justamente nuestra santidad, nuestras acciones, a cuántas cosas nos hemos negado, cómo hemos luchado contra el pecado, cómo hemos honrado su nombre. Todas estas cosas el Señor las va a examinar. Va a haber un punto en la historia en que justamente va a suceder esto. Se llama el tribunal de Cristo. Y recibiremos nuestras recompensas. Pero día a día el Señor nos manda a que nos examinemos. Y como empezaba la reflexión de hoy leyendo Efesios, tengan cuidado de su manera de vivir aprovechando al máximo los tiempos que sean oportunos porque los días son malos. No se dejen influenciar de nada, en el caso de Efesios del vino, porque en él hay desenfreno. No pierdas la cordura y no permitas que nada más te someta tu mente, porque al fin y al cabo somos responsables de lo que hacemos con nuestro cuerpo y de nuestras decisiones. Y termino leyendo. Parsin significa el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Aunque Daniel despreció los regalos, parece ser que se los impuso. Esa misma noche fue asesinado Belsasar. Yo pienso que Belsasar no pensaba que, aunque Dios le había contado sus días y le había puesto un límite, no había sido como tan rápido. Esa misma noche él murió. Y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces, Darío tenía 62 años. Que nos coja confesados es otro de los dichos. Siento que hay algo incompleto allí, pero usted me entiende la idea. El peso de la consagración es lo que nos permitirá escuchar las palabras del Señor que nos va a decir, buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Mi amado, si tú eres salvo, debes vivir como salvo. Si tú dices amar al Señor, si tú adoras al Señor, si tú te congregas, si tú eres cristiano, como cristiano debes vivir. Como una persona que ama al Señor, debes vivir. Dios no está pidiendo perfección, obviamente. Él está pidiendo santidad. Son dos cosas diferentes. Él está pidiendo que luches contra el pecado. Él está pidiendo que te abstengas del mucho vino. Y justamente el mucho vino puede reemplazarse por muchas cosas en las cuales el hombre en la actualidad se sumerge y entra en desenfreno. Porque los días son malos y debemos aprovecharlos. Aprovecha el tiempo que te queda. Y como el predicador dijo en Eclesiastés, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, de tu Creador, o yo te digo, acuérdate
en estos últimos días que te quedan, que pueden ser años, o pueden ser meses, o pueden ser semanas. A partir de hoy, en los días que te queden, acuérdate de tu Señor y sírvelo y ámalo. Que cuando seas puesto en balanza, tengas el peso de la fe, tengas el peso de la santidad, tengas el peso justamente de la confianza en el Señor y una confianza expresada en unas obras correspondientes a una persona salva y temerosa de Cristo. No siendo más, me despido y mañana nos vemos con el favor de Dios para nuestro sexto capítulo. Comparte, mira los anteriores si no los has visto. No seas muérgano. Te quiero mucho, un abrazo. Soy Daniel Melo, pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Gracia, y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bendiciones.